que nosotros en el nombre de Jesús podamos disponer nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que Él quiere darnos a nosotros. Amén. En el nombre de Jesús, ahí donde usted está, hermano, mire, cierre sus ojos, levante sus manos, haga lo que usted sienta, pero pídale al Padre que nos hable en esta mañana. Que sea propósito, mi Dios, y es el de nosotros ser ofrenda delante de ti, Señor. Hemos traído alabanza, Señor, pero en este momento, mi Dios, anhelamos que tú nos hables. Anhelamos que tú, Señor, nos llene, Señor, que nos sustente con una palabra, Señor, de vida. Que en el nombre de Cristo Jesús sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre, dando, Dios mío, a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Que venga del cielo, Señor. No sea nada humano, Señor. Que en el nombre de Cristo Jesús sea para la eternidad, mi Dios. Para ponerlo por obra en nuestras vidas, en nuestro trabajo y donde quiera que vayamos, Señor, fructifiquemos al 100 por 1, Señor, en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana un tema maravilloso de parte de nuestro Dios y con un tema que pudiera tal vez llamarnos la atención, momentos. ¿Qué son los momentos? Nosotros vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de los momentos que nosotros vivimos, acerca de lo que es un momento como tal en nuestras vidas. Los momentos son sumamente especiales e importantes, pero muchas veces no lo valoramos, como no valoramos a veces el tiempo en lo que estamos haciendo. Pero veamos, para entrar en contexto, ¿qué es un momento? Y nosotros todos, yo creo que en algún momento lo hemos analizado, hemos pensado en esto, y le pido al Señor que nos dé la revelación en esta mañana de lo que Él quiere tratar con nuestras vidas acerca de este tema. Un momento es un tiempo puntual en el que sucede o se realiza una cosa, y eso lo sabemos. Un momento tiene un lazo de tiempo, un momento está marcado entre un inicio y un final. Y hay momentos inclusive que pueden ser muy largos, hay momentos que nosotros podemos desear que nunca terminen. Hay momentos en nuestra vida que muchas veces vienen a sorprendernos, hay momentos que son esperados. Y eso lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entender qué es un momento y qué necesitamos nosotros saber de eso, de los momentos. Y el Señor nos ha hablado mucho en estas últimas semanas de lo que es la valoración, de valorar el tiempo, de valorar nuestra vida, valorar dónde estamos cimentados, valorar lo que hacemos, valorar, darle valor a lo que es de Dios, a lo que viene de Él, analizar de dónde vienen las cosas. Y los momentos en nuestra vida, si nosotros analizamos, todos ellos quedan marcados en la historia. Pero los momentos no son algo simple y llano que pasó y se quedó, hermano. Cada momento es parte de una fracción de nuestro tiempo aquí en la tierra. Y los momentos están en nuestro tiempo, en el tiempo del ser humano. Hay tiempo de Dios y hay tiempo de hombre. Nosotros sabemos que hay un tiempo que es crono, que es el que nosotros utilizamos, y hay un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se puede medir, nosotros no podemos medirlo. Pero en el tiempo cronos, el tiempo nuestro, hay momentos, hay lapsos de tiempo. Y en nosotros, en nuestra vida, se quedan marcados los más alegres, los que traen momentos, valga la redundancia, de alegría, de felicidad, cosas que nos han sorprendido para bien y cosas que nos han sorprendido para mal. Esos momentos muchas veces no se olvidan. Pero si nosotros analizamos, cada fracción de nuestra vida ha tenido un momento. Vivimos momentos, son lazos de tiempo. ¿Y por qué analizar en esto? Y lo vamos a ver en la palabra. ¿Por qué? Entonces, en el término hay un sinónimo de la palabra momento que es instante. En un instante pueden pasar cosas. Nosotros tuvimos un momento de alabanza ahora mismo, ¿verdad? Ya ese momento de alabanza pasó, pero ya no hay forma de devolvernos a ese momento. No hay forma de volver atrás. Esa era nuestra oportunidad de ser una ofrenda delante de Dios. Amén. Por eso venimos a hablar de los momentos. Porque los momentos tienen que ser valorados como tal, porque no van a volver a suceder. Y tenemos que analizar en nuestra vida esas fracciones de tiempo que tenemos como oportunidad. Son oportunidades que el Señor nos va dando. El tiempo que tenemos aquí en la tierra es oportunidad. Cada día, cada momento que el Señor nos regala es una oportunidad de tomar inclusive decisiones, hermano. En los momentos más difíciles a veces tomamos decisiones
que no necesariamente provienen de Dios. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles muchas veces tomamos las decisiones angustiados, tomamos decisiones que provienen de las emociones, que provienen de lo más profundo de nuestro interior y no necesariamente del Espíritu Santo. Amén. Y por eso necesitamos meditar qué hay en esto de los momentos. Amén. Como le decía, los momentos pueden ser momentos de sorpresa o pueden ser momentos esperados en nuestra vida. Pueden ser momentos deseados y pueden ser momentos indeseados. Pero hay algo en el mover de esto. Una sorpresa puede ser algo que yo inclusive esté esperando. Yo puedo estar esperando una sorpresa, puedo estar esperando que algo suceda, o puedo estar esperando algo deseado. Pero casi siempre, o por lo general, lo que es indeseado, no lo estamos esperando. Y ahí es donde viene lo más grave en la vida del ser humano. Entonces el Señor nos habla en su palabra de estar preparados inclusive y de buscar la dirección de Dios para que cuando lleguen momentos de dificultad, cuando lleguen momentos difíciles, nosotros podamos afrontarlo con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hay cosas que se dan y ¿qué puede suceder en un solo instante? O sea, en un solo instante pueden suceder cosas que no hay forma de volver atrás. No hay forma de que una persona vuelva atrás y hay algunas que sí, que son momentáneas. Hay algunas situaciones que se dan por un lapso de tiempo y terminan. Y nosotros podemos ver muchas cosas negativas que pueden suceder en la vida de un ser humano en un solo instante, hermano. En un solo instante, solo va a depender de lo que haya en su corazón, de quién lo esté guiando, de quién esté en su vida, quién lo dirija en su diario vivir, o quienes estén a su alrededor. Por ejemplo, una situación que se puede dar en un solo instante y en un solo momento es el suicidio en una vida de un ser humano. Una persona pierde la vida, se quita la vida en un instante. Y no hay vuelta atrás, no hay forma de volver atrás. Cuando una persona inclusive mata a otra, pasa en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, esa persona perdió la razón sin darse cuenta y mató a otra. Y luego viene el momento entonces de reflexión y entonces comienza la persona a analizar. ¿Por qué? Porque viene un momento de ¿qué ha subido? Un momento de ira. Y no pudo controlarse. ¿Y quién fue que lo abordó? ¿Quién fue que lo llenó? ¿Quién lo llevó a eso? Al suicidio, al asesinato. ¿Quién lleva a eso? El enemigo. Entonces, hay momentos difíciles, por ejemplo, que nosotros podemos vivir, que son lazos de tiempo, y están registrados en nuestra historia de nuestra vida. Enfermarse. Estar enfermo de COVID, por ejemplo, hoy en día. ¿Cuántas personas han pasado por ese momento tan difícil? Pero muchos han tenido victoria porque el Señor le ha permitido seguir vivo y otros han perecido en ese proceso. Y nosotros aquí podemos declarar que no somos la excepción ni somos vidas, vamos a decir que estamos por encima de nadie. Todo lo contrario, estamos por debajo, nos humillamos delante del Señor y el Señor nos ha bendecido. Hemos pasado por momentos de dificultad y el Señor nos ha librado. Hemos visto, hermanos, yo mismo fui uno de los que pasó por este proceso y el Señor me libró. Entonces, es un momento que queda registrado. Yo literalmente quería salir de la desesperación de esa situación y duré un mes prácticamente encerrado por ese proceso. Y eso es algo también que puede suceder en un solo instante. Hay personas que pueden perder la razón en un solo instante. Hay personas que hoy la vemos, lo que nosotros creemos que son personas, decimos loco. Sencillamente lo que esa persona perdió fue su razón. Hubo una desconexión en su cerebro, o sea, algo sucedió. Pero por lo que yo he visto en la palabra, a quienes les sucede esto, son consecuencias espirituales por lo general. Amén. Quien se ha apoderado de esa mente en un instante, en un momento, ha sido el enemigo. Esta persona ha perdido la razón. Si no pensemos y meditemos qué sucedió con el rey Nabucodonosor. ¿Verdad? Que creía que tenía toda la gloria, todo el poder, que todo había sido por sus manos. Y el Señor en un instante dijo, desde ahora, siete tiempos, dice. 7 tiempos. Iba a estar como si fuera una bestia, como si fuera un animal. Y él ni cuenta se daba, pero era una bestia. En un momento, ¿por qué? Porque en un momento su corazón se llenó de grandeza y creía que él era Dios. Amén. Entonces, hay situaciones también positivas que podemos tener, encontrar soluciones, momentos inolvidables como cuando nace un bebé, cuando nos nace un hijo. Es algo maravilloso que no olvidamos, que se queda ahí registrado.
Yo recuerdo como hoy, el día en que nació mi hijo mayor, que hacen ya 19 años. Lo recuerdo como hoy. Amén. Entonces eso se queda ahí porque son momentos que de una forma u otra nos llenaron. Y yo simplemente he querido como entrar en contexto para que sepamos de qué vamos a estar hablando y qué estamos recibiendo de parte de Dios. Y a qué tenemos nosotros que tener pendiente en nuestro corazón cada día. Y por qué meditar en que esos momentos nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué tenemos nosotros que tener tanto cuidado en cada una de las circunstancias que se presentan en nuestra vida? Porque los momentos cuentan eternidad. Los momentos son parte de la eternidad, son fracciones, pero van atados a una eternidad, hermano. Si no, analicemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 4, a donde Eva y Adán toman la decisión de fallarle al Señor. Eso fue en un momento, hermano. No sabemos la cantidad de tiempo que tuvieron Adán y Eva en el huerto. No podemos nosotros ni siquiera idear qué tiempo tuvieron, cuántos años estuvieron ellos ahí dentro. ¿Por qué? Porque todo comienza aquí cuando ellos pecan. Hermano, más adelante cuando Noé, entonces se le pone tiempo al hombre también. Y vemos que se le pone un límite, ¿verdad? Entonces, hermano, lamentablemente cuando comió ahí en ese momento, hermano, sucedió algo para toda la eternidad, literalmente. Eso no se puede detener hasta el sol de hoy. Nosotros los seres humanos vivimos con ese pecado. Nacemos con ese pecado, somos formados en ese pecado. Y desde ese momento en el que el Señor maldijo la tierra por causa del pecado, por causa del hombre, todo lo que está sucediendo en la tierra y todo lo que vemos hoy es consecuencia de un solo momento. La maldición que hay sobre la tierra, lo que nosotros meditamos y por qué hay tanta corrupción y por qué hay tantos hombres malos y cómo es que a un hombre se le llena el corazón de tanta maldad y cómo hay tantas cosas horribles y cómo es que tengo que trabajar tanto y luchar tanto, cómo es que hay tanta aflicción y problemas, hermanos. Si nosotros nos ponemos a meditar en todas esas cosas, todo eso es parte de una situación que se dio en un solo instante. Y eso lo estaremos viendo hasta que el Señor decida venir por su pueblo. Amén. Hasta que Cristo venga por su pueblo, nosotros vamos a estar viviendo eso. Entonces pasaremos a la eternidad, a donde allí entiendo que será todo diferente, hermano. Porque eso es lo que me dice la palabra. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Entonces veamos algo que sucedió y fue solo en un momento. ¿Y por qué tenemos que se dan en nuestra vida? Cuando tenemos oportunidades que el Señor nos pone en el camino o cuando el enemigo nos quiere tentar. Veamos aquí en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 2 lo que sucedió. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la palabra. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En un solo momento sucede todo esto, hermano. David, un hombre con el corazón de Dios, un hombre conforme a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, hermano. Un hombre que el Señor le había dado victorias, un hombre que había visto el poder y la misericordia de Dios hasta Dios llevarlo a ser rey del pueblo de Israel. Fácil. Fue un proceso muy difícil. Porque a David inclusive, hermanos, si nosotros vemos, David desde jovencito tuvo un enfrentamiento con Goliat cuando nadie creía que él podía hacerlo y el Señor estuvo con él. El Señor utilizaba a David en una manera maravillosa, hermano, porque David cantaba al Señor. David utilizaba un arpa y cuando David tocaba, se iban todos los demonios y toda la persecución que había en contra de Saúl, hermano. ¿Por qué? Porque cuando él cantaba algo sucedía a nivel espiritual, hermano. Y este hombre que nosotros estamos viendo aquí, que en
esencia, mi hermano, y puso un cambio a lo que Dios había preparado para él. Después de esta situación, hermano, vemos que se desata una persecución en su contra. Vemos que aún sus hijos, hermano, tienen sentencia. El hijo que provino de esta relación en ese momento, porque ella concibió, hermano, murió. El hijo que ella concibió murió porque no era la voluntad de Dios que esa relación se diera en ese instante. No era la forma. ¿Por qué? Porque David tenía pareja, David tenía esposas. Y esta mujer era la mujer de Urías y él codició la mujer ajena. Él cometió un error, pero hermanos, la palabra nos enseña que David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. David era un hombre que amaba a Dios y se arrepentía continuamente. Pero hubo un momento, hermano, en el que falló. Hubo un solo momento en el que él cayó en la tentación, mis hermanos, y lamentablemente por esa situación se desataron un sinnúmero de consecuencias sobre la vida de sus hijos. ¿Qué sucedió con sus hijos? Uno de sus hijos viola a su hermana, el otro lo mata y ese otro comienza a perseguir a su propio padre, hermano. Comienza a perseguir a su padre para quitarle el reinado, inclusive quería matarlo. El enemigo lo aconsejó de mala manera. Todo esto era consecuencia, hermanos, de lo que había hecho. No hubiese sucedido. Pero David estaba aquí en la tierra, David estaba aquí en su propia carne. David estaba vivo, hermano, en esta, que nosotros si nos dejamos llevar de nuestra propia concupiscencia, lamentablemente caemos en el pecado, hermano. Y muchas veces ya no en pecado, sino en iniquidad. Recordemos cómo le dijo el Señor a Caín, le dijo, el pecado está ahí delante de ti, te vas a dejar enseñorear de él. Vas a dejar que él se enseñoree de ti, vas a dejar que él haga como quiera contigo. Y él tomó la decisión y lo hizo. Nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad, hermano, en esos momentos, en esos instantes que la vida nos da, que el Señor permite que sucedan cosas, de tomar decisiones. De tomar decisiones sabias y de desechar lo que el enemigo quiere ponernos, las tentaciones que nos pone, para que caigamos y cambiar el curso de lo que Dios nos ha prometido. Amén. Gloria a Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Yo puedo poner otro ejemplo de un momento maravilloso y nosotros podemos recordar esto que hemos leído tanto y hemos escuchado hablar tanto de este hombre. Y es el momento en el que Pablo, Saulo de Tarso, hermano, un hombre que perseguía iglesias, hubo un momento en su vida que marcó un cambio en su historia. Marcó un cambio en su historia y no solo en la de él, sino en la de nosotros. Porque este hombre es el que recibe la revelación más clara, hermano, de que era necesario que Cristo Jesús muriera y que los judíos lo rechazaran, hermano, que el pueblo de Israel lo rechazara para tú y yo hoy ser salvos. Hubo un momento en el que este hombre fue impactado, este hombre halla a Cristo Jesús, o Cristo Jesús, mejor dicho, lo halla a él, lo encuentra a él, tiene un encuentro con Cristo, gloria a Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 9, versículo 3? Dice, mas yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, hermano. Eso fue en un momento que sucedió. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa en la vida de Pablo? ¿Qué sucede en la vida de Pablo y qué nosotros hemos visto que aconteció en toda esa nación y en todas las naciones que los rodeaban? ¿Qué hizo este hombre? Comenzó a predicar el evangelio. Después de ser perseguidor de la iglesia, pasa a ser, hermanos, un apóstol de Cristo Jesús. Y esto sucedió en tan solo un instante, hermano, de su vida. En solo un instante podemos tener un encuentro con nuestro Dios. En solo un instante, hermano, podemos recibir el cambio, hermanos. Lo que sucedió en la vida de Pablo ha sucedido en la vida de muchos nosotros. Yo recuerdo como hoy, hermanos. Recuerdo como hoy. 2013, hermanos. Maravilloso el momento en el que me reencontré con mi Dios. Básicamente Dios me encontró porque yo estaba perdido. Estaba perdido, hermanos. Y desde ese día, hermano, el Señor me cambió, me transformó y ha venido trabajando en mi vida y tiene mucho que cambiar. Pero desde ese día, hermano, es maravilloso lo que he vivido y experimentado en Él. Pero lo recuerdo, fue solo un momento. Recuerdo el momento en el que entré a esa iglesia.
Recuerdo el momento en el que entré a entrar en la privada número 40. Cuando entraba por esa puerta, cómo comenzó la alabanza y la adoración en aquel lugar a trabajar en mi vida. Recuerdo que entrando por la puerta las lágrimas comenzaban a salir por mi rostro. Stacy, mi esposa, es testigo de esto. Ella también lo vivió. Fue algo maravilloso, es inolvidable, hermano. Hay momentos en nuestra vida que son inolvidables, que nosotros debemos aprovechar, valorar y amar y no olvidarlos jamás. Amén. Hay momentos maravillosos en nuestra vida. ¿Y qué sucede, hermano? Que así como hay momentos maravillosos, hay momentos de dolor. Porque cuando estamos aquí en este camino, muchas veces creemos que lo tenemos todo. Y creemos que con nuestro accionar ya estamos completos, hermanos. Pero muchas veces somos religiosos y el Señor nos lleva a un proceso de dolor. Entonces vienen momentos de dolor a nuestra vida que también debemos de valorar. En tan solo un instante, hermano, esto sucedió así repentinamente, como si le hubieran dado a un control remoto y le hubieran dado a play y luego le hubieran dado stop. Sucedió en Job capítulo 1, versículo 9. Y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia, dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermanos, esto sucedió en un instante. Job lo perdió todo en un instante, hermano. Job era un hombre bendecido. Y según lo que dice la palabra, ahí en Job capítulo 1, dice que era un hombre que agradaba a Dios. En cierto sentido, era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Era un hombre que iba de mañana a llevar ofrendas a Dios, holocaustos a Dios, por él y por sus hijos, por si sus hijos habían pecado. Pero lamentablemente, hermano, era un religioso más. Era un religioso más. Ir a la presencia de Dios, ir a llevar ofrenda al Señor y hacer todo esto, muchas veces, hermano, no lo es todo, porque no tenemos intimidad con Él, porque todavía no lo hemos conocido. ¿Y qué llevó a Job a conocer a Dios? Este proceso difícil. Porque al final de todo este proceso de perder su familia, de perder todas sus posesiones, toda su riqueza, de perder todo lo que tenía, todos sus ganados, todos sus siervos, todo lo perdió. Después de ese proceso, hasta que Job tiene un encuentro con Dios y comienza a darse cuenta de que él no es nada. Porque él se justificaba, porque él creía que lo tenía todo y nosotros nos justificamos como seres humanos. Nosotros creemos y decimos, no, yo tengo fe. No, yo sí, yo adoro al Señor. Yo le sirvo a mi Dios, yo no le sirvo a otro Dios. ¿Cuántas cosas hacemos, hermanos, en nuestro diario vivir y somos meramente religiosos? Nos hace falta un encuentro con el Dios vivo. Nos hace falta ser procesados. Tenemos que pasar por procesos que nos llevan a nosotros a verdaderamente conocer a nuestro Dios. A verdaderamente conocerlo a Él, hermano. Porque al final de todo esto, cuando Job inclusive ora por sus amigos y ora por su familia y ora por todos, que es sanada su alma y su corazón y reconoce sus faltas, entonces el Señor lo bendice. El Señor le devuelve todo lo que tenía, pero multiplicado, hermanos. Y entonces Job dice, de oídas yo te había oído. El hombre que llevaba holocaustos a Dios, que llevaba ofrendas, que iba siempre de mañana delante de Dios, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahí verdaderamente conoció a Dios. Una cosa es haber escuchado de Dios. Una cosa es haber oído su palabra. Y otra cosa es conocerlo. Otra cosa es verlo cara a cara. Otra cosa es entender los procesos en nuestra vida. Entender que esos momentos difíciles muchas veces son parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para llevarnos a nosotros al nivel de poder conocerlo y decir que hoy lo vemos. Amén. Momentos difíciles que nadie desea. Hay momentos dolorosos, hermanos, que nadie quiere en su vida. Pero si nosotros estamos en el camino de Dios y verdaderamente lo amamos y queremos alcanzar el reino de Dios y conocer a Dios, tenemos que aceptar pasar por estos procesos. Por procesos que no nos gustan, hermano. Amén. Porque ni siquiera fue el enemigo quien fue
a presentarle a Job a Dios. Fue el mismo Dios que le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque Dios anhelaba tener una relación más cercana con él. Porque Dios quería sacar la religiosidad de él. Quería sacar la religiosidad de su vida. Quería que él verdaderamente lo conociera, no solamente que hubiera escuchado de él. Y nosotros tanto que a veces nos quejamos cuando vienen los procesos. Y Dios quiere que le conozcamos. Esos momentos difíciles, ¿quién lo quiere en su vida? ¿Quién lo anhela? ¿Quién lo espera? ¿Quién los desea? Nadie. Nadie desea eso. Todo el mundo quiere posesiones, todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere tener lo mejor, todo el mundo quiere salud, todo el mundo quiere que su familia esté en la mejor condición del mundo. Pero nadie quiere el proceso, nadie quiere el proceso que lo va a llevar a conocer al Dios viviente. Nadie quiere aceptar eso. Todo el mundo cuando está en estos procesos que verdaderamente inclusive quiere venir a orar a Dios. Cuando estamos siendo procesados es que venimos a orar. Mientras no estamos siendo procesados, simplemente decimos: ay, gracias Señor, lo que decimos gracias. Mientras tanto, hermano, a Dios, los domingos, sí, pero la semana completa, de lunes a sábado, no entendemos ni sabemos quién es Dios, ni conocemos una Biblia. Entonces, cuando llegue el proceso, ahí sí queremos estar de rodillas, hermano. Ahí sí que... Porque hay gente que vive de oraciones prestadas, ¿sabe? Hay gente que vive de oraciones prestadas. Amén. Gloria a Jesús. Entonces los momentos de dolor, hermano, muchas veces son necesarios en nuestra vida. O son necesarios en la vida de los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien, dice la palabra. Pero dice todas las cosas, no dice una sí y otra no, hermano. Dice todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y Job amaba a Dios y fue procesado para conocerlo, hermano. Fue procesado para tener un encuentro, para poder decir que ahora sus ojos le veían, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Y Números capítulo 20, versículo 6 nos habla de un momento también, un momento de desobediencia. Y como le decía ahorita, los momentos, hermano, son fracciones de un tiempo, hermano, que aquí en la tierra llega prácticamente hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Y lo vamos a ver en la palabra. Los momentos, hermano, no se quedan ahí. Los momentos son eslabones en una cadena, hermano. Lo que yo hago ahora en este momento, hermano, más adelante va a traer una reacción en mi vida o en la vida suya, hermano. Este momento que estamos viviendo, hermano, no se queda aquí. Eso sigue corriendo. Y veamos un ejemplo de esta situación o de un momento, hermano, en el que se pudo obedecer y no se obedeció y trajo una consecuencia. Amén. Entonces dice, en el versículo 6 dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de apareció sobre ellos, dice aquí la palabra. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y hablad, ¿qué dice? Y hablad a la peña. Hablad a la peña, dice, está muy claro, ¿verdad? A vista de ellos. Y ella dará su agua, dice la palabra. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Y qué sucede más adelante? Dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Más adelante Moisés reúne a la congregación para que tuvieran agua, porque ellos estaban sedientos, no tenían agua. Inclusive en ese momento, recientemente había muerto María, la hermana de Moisés. Y al parecer era por esta situación, y el pueblo se quejaba y murmuraba en contra de Moisés y en contra de Aarón, inclusive en contra de nuestro Dios. Entonces el Señor le habló a ellos. El Señor se acercó porque ellos tuvieron intimidad, ellos se postraron, ellos se inclinaron a buscar dirección de Dios. Hermano, y si usted se inclina a buscar dirección de Dios, ¿cómo es posible que usted pierda la noción de lo que Dios le ha pedido? ¿Cómo es posible que este tipo de cosas sucedan si el Señor te habló con voz audible y tú hagas otra cosa?
¿Qué consecuencias trae esto a la vida del ser humano? Analicemos, hermano, lo que sucede aquí. Dice, con su vara 2 veces salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, mire, fue instantánea la respuesta de Dios. Dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, hermano, esto trajo una consecuencia terrible sobre el pueblo de Israel. Porque no solo Moisés, después de tanta lucha, hermano, después de haber sido preservado en el río Nilo, hermano, ¿para qué? Para que el pueblo de Israel fuera libertado y para ir a donde, a una tierra que el Señor le había prometido, ya no podía entrar. Y no iba a entrar él, ni el pueblo tampoco. Porque simplemente porque desobedeció al Señor. En un momento, hermano, en un solo momento podemos perder la promesa que el Señor nos ha dado. En un solo momento, hermano, por desobediencia podemos perder lo que el Señor nos ha prometido. Cuando el Señor nos habla, hermano, y nosotros hacemos lo que queremos, hermano, trae consecuencia sobre nosotros y sobre nuestra generación, sobre los que nos siguen, hermanos. Y eso fue prácticamente lo que sucedió también cuando el Señor le habló a Abraham y a Sara. El Señor le había dado una promesa y ellos pusieron su carnota. Y hasta el sol de hoy estamos viendo consecuencia de esa situación. Amén. Amén, hermanos. Estamos claros de que en un solo momento, hermano, por una mala decisión, por no analizar bien lo que estamos haciendo, podemos perderlo todo. Y eso cuenta en la historia. Ellos no entraron, hermano. Esa generación no entró, hermanos, en la tierra prometida. ¿Quién entró a la tierra prometida? Josué y Caleb, hermano. Y el pueblo o la generación que había subido después. Amén. Gloria a Jesús. Alabamos a Dios. Hermano, ustedes están muy callados. ¿Ustedes están conmigo? Amén. Gloria a Jesús. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 23, versículo 39, que dice, y cuenta el relato también de un momento maravilloso. Dice lo siguiente, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, y hablando de momentos interesantes, diciendo, dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Esto fue un momento, no había forma luego de devolver esto. Este hombre estaba colgado en una cruz. Mira lo que hizo, o sea, mira su decisión y mira su consecuencia. Dice, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, dice. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hay gente que tiene el momento y la oportunidad de su vida, porque los momentos son oportunidades. Hay gente que tiene la oportunidad, inclusive la última oportunidad era que tenía este hombre. Era su última oportunidad para coronarse con la gloria, hermano. Y tomó una mala decisión. Hermanos, hay gente y prefiere escoger al mundo. Tienen la oportunidad de su vida, tienen la oportunidad de su salvación y lo desechan. Hermanos, y le dice este hombre, ni aún temes tú a Dios. Óyeme, estando en la misma condenación. Tú no le temes a Dios estando ya listo y servido ya. No le temes tú a Dios. Y hay gente así, hermano. Y le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Dice, en el versículo 42, y dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, este reconoció, este sabía que este era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba tratando con ese hombre ahí. Y este hombre recibió eso. Porque esa revelación no pudo dársela a ningún hombre.
Se la dio el mismo Padre. Lo escogió para salvación. Y él tomó su decisión en ese momento. Era su último momento. Era un momento decisivo, hermano. Era momento decisivo. Era lo último que podía hacer. Tenía que tomar una decisión. O sigo donde estoy, o llego al reino de los cielos. Esta es mi única vía. Este es mi único camino. Y él tomó la decisión sabia en ese momento. Escogió lo mejor. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, ciertamente te lo digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que ese mismo día, ese hombre por su decisión en ese momento que era único, tomó una decisión sabia. Ese mismo día iba a estar en el paraíso, hermano. En el paraíso, hermanos. Era un momento único. Y yo me imagino que ese malhechor que cuenta ahí la Biblia, hoy, allá en los cielos, está gozándose y recordando ese último momento. Cada día, si tiene la oportunidad de recordar ese momento, creo que lo recuerda. Yo creo que no se le olvide. Ese momento es inolvidable para él. Si eso es posible. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué momentos necesitamos nosotros en nuestra vida? ¿Qué momentos debemos nosotros de valorar? ¿Qué momentos debemos nosotros de procurar y provocar? Hermanos, los momentos se pueden provocar. Yo puedo provocar que haya un momento de intimidad, que haya un momento de cercanía. Yo puedo provocarlo, yo puedo hacerlo y debo anhelarlo, debo de buscarlo. Debo de anhelar tener un momento de intimidad con mi Dios, con mi Cristo. Buscar ese momento. Esos son momentos inolvidables, hermano. Esos son los momentos más hermosos cuando tú te postras delante de Dios y te rindes y dices, yo no quiero más de mí, quiero más de ti. Cuando te acercas a Él de esa manera, hermano, eso es inolvidable lo que Él hace. Porque se derrama el Espíritu sobre tu vida. Y sin darte cuenta comienzas a llorar porque Él comienza a transformarte y a revelarte cosas maravillosas que quiere hacer contigo y a mostrarte a dónde te va a llevar, hermano. Es maravilloso procurar un momento de intimidad, procurar momentos de oración y de cercanía con Él, de hablar con Él. ¿Qué es la oración? Hablar con nuestro Padre. Hablarle, Padre mío, papito, como tú quieras, pero acércate a Él. Pero para acercarnos a Él tenemos que tener intimidad, provocar tiempos con Él. Para que Él sienta que nosotros verdaderamente le amamos y queremos estar cerca de Él. Y que valoramos los momentos a su lado. Que valoramos su cuidado. Momentos de adoración. Debemos de provocarlos. Momentos inclusive de testimonio. Momentos de puedo devolver lo que hice, tengo que tener cuidado con lo que voy a hacer. Es analizando cada paso que voy a dar. ¿Por qué? Porque ese momento va a quedar registrado en la historia. Ese momento va a quedar registrado en mi vida y en la de lo que me están rodeando y lo que me están viendo. Y depende de lo que yo haga, es un momento que se puede quedar ahí latente. Amén. Hay momentos que se quedan latentes todo el tiempo ahí, que no se olvidan, inolvidables. Amén. Entonces esos momentos de testimonio, hermano, yo tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo. Amén. Gloria a Jesús. Y vayamos a la parte, yo creo, más importante de este tema. Yo quiero que veamos en Lucas capítulo 24, versículo 1. Y dice, y el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Este es un momento maravilloso. Este sí es un momento verdadero y poderoso. Este es un momento, hermano, en el que, hey, hermano, mire, si hay algo registrado en la historia es este. Esto es lo más poderoso que puede haber registrado en la historia. El momento en el que se removió esa piedra y en el que Cristo Jesús resucitó.
No hay momento más importante registrado en la historia que en el momento en el que Cristo Jesús murió y resucitó. No hay nada más importante, hermano. Este es el momento más glorioso de la historia de la humanidad, hermano. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hay que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor en ese momento, ese es un momento inolvidable, hermano, ese es un momento glorioso, dice, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y ese es el momento más glorioso, hermano, de la humanidad, porque todo es por Él y para Él. Porque todo subsiste por Él. Todo existe por Él. Y Él resucitó y está vivo. Él está vivo. Él murió y resucitó, hermano. Y no hay un momento histórico más importante que este. Por eso está registrado. Esto es un momento. Amén. Y dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Y qué momento más importante puede haber en la vida que la resurrección de Cristo Jesús? ¿Qué momento más importante puede haber que este? No lo hay. No lo hay, hermanos. ¿Por qué? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esto es en el capítulo 17 de Mateo, versículo 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué sucede con esto? Que Cristo Jesús, hermano, nosotros sabemos que está a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por nosotros. ¿Y en quién se complace Jehová Dios? ¿Quién complace al Padre? ¿Quién es que lo complace a Él? ¿Quién lo complació aquí en la tierra? Cristo Jesús. Y la palabra dice que nosotros fuimos creados por Cristo y para Cristo. El Padre nos creó para Él. Hermano, y no hay cosa que pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús que Él no nos la dé. Por eso, hermano, tenemos que meditar en que ese momento es glorioso. Y ese momento, cuando esto sucedió, también fue un momento glorioso, hermano. Cristo Jesús estaba siendo bautizado y descendió desde el cielo en forma de paloma y dijo, ese es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. Entonces dice en Hechos capítulo 2, versículo 20. En ese momento, mientras estuvo crucificado, hasta que murió, padeció los dolores de la muerte como nosotros. Pero dice que Jehová Dios lo levantó, suelto esos dolores. O sea, después que pasaron esos dolores, el Señor lo levantó, por cuanto era imposible que la muerte pudiera retenerlo. Porque David dice de él, oye lo que dice David de él, dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descenderá en esperanza, porque no dejarás mi alma momento le arrebató las llaves de la muerte al enemigo, y que el que tiene el control de la vida y de la muerte es Cristo Jesús. Entonces ese momento es glorioso, hermano, y los momentos, hermano, que nosotros vivimos todos cuentan en la historia, así como este que es el más importante de la historia de la humanidad.
que Cristo murió y resucitó, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, hermano. Que ese momento sucedió, pero hoy, hermano, se hace vida en ti y en mí. Que tú y yo tenemos una promesa, hermano. Una promesa de salvación, una promesa de vida eterna. Por ese momento que aconteció. Hermanos, hay que meditar en eso. Y dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice lo siguiente, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, hermano, analice esta palabra y ya con esto termino. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Poder divino, hermano, no poder de aquí de la tierra, no poder finito, no poder el que tú conoces, no, por su poder divino. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. ¿Qué tú y yo estamos haciendo aquí? Recibiendo conocimiento de parte de Dios. Mediante el conocimiento es que Él nos va preparando y dándonos la información de cosas que nosotros tenemos que comprender, que entender, que vivir, que desear. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Él? Preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas, hermano. Hermano, esto es fuera de serie. Esto tiene que ser algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. No es algo que tú y yo podemos entender con nuestra mente finita. Pero la vamos a ver porque aquí la palabra la relata. Y dice, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina. Ay, hermano, gloria a Jesús. Partícipe de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? La naturaleza divina es algo totalmente diferente a lo que tú y yo estamos viendo hoy. La naturaleza divina está allá en la Jerusalén, en la nueva Jerusalén, en lo prometido, en lo nuevo, en lo que Él tiene preparado para ti y para mí. A donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay necesidad. Esa es la naturaleza divina. Algo incorruptible, hermanos. Y todo eso sucedió en un momento, cuando Cristo murió en la cruz. Ahí tú y yo recibimos esa libertad para poder alcanzar aquello. Si tú y yo declaramos que Él es el Hijo de Dios, podemos llegar a tener esa naturaleza divina. La naturaleza divina es algo fuera de serie, es algo sobrenatural, que tú y yo no podemos casi ni entender. Porque por más que nosotros calculemos en nuestra mente y nos hagamos ideas, nos vamos a imaginar cosas terrenales. Nos vamos a imaginar cosas que tú y yo vemos. La naturaleza divina, hermano, nos habla de tiempo, no cronos. Nos habla de tiempo kairos. Nos habla de majestad. Nos habla de gloria. ¿Y la gloria de quién? La gloria de Dios, no gloria de hombre. No gloria como la que tú y yo podemos ver, no, algo maravilloso, algo que tú y yo no nos podemos imaginar. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él está preparando para ti y para mí. Y Él no es mentiroso. Amén. Dice, habiendo huido de la corrupción, ¿cómo vamos a recibir aquellas cosas, aquella naturaleza divina? ¿Cómo es que la vamos a recibir, hermano? Dice aquí, habiendo huido de la corrupción, hermanos, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Pecado. Cuando tú y yo nos dejamos llevar de nuestra carne. Cuando tú y yo hacemos lo que queremos nosotros, no lo que quiere el Padre. Como sucedió con Moisés. Entonces, cuando tú y yo huyamos de la corrupción, cuando tú y yo le digamos que no al enemigo, a las tentaciones, cuando le digamos que no a las cosas materiales, a la seducción, hermano, cuando tomemos decisiones en nuestra vida, decisiones para eternidad,
Cuando pensemos, este es el único momento que tengo para tomar esta decisión. Este es el único momento que tengo para demostrarle a mi Dios que yo lo amo. Este es el único momento que tengo hoy domingo para adorarle y alabarle y no lo voy a perder. Este es el único momento que tengo para estar en su presencia. Cuando tú y yo tomemos decisiones y sepamos que los momentos quedan contados allá en la gloria. Cuando tú y yo tomemos decisiones y sepamos que nuestras acciones quedan marcadas en la vida de los seres humanos. Cuando tú y yo meditemos en todo. Amén. Esa es la decisión que tú y yo tenemos que tomar. Entonces sigue diciendo vosotros, nosotros, dice nosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, hay que ser diligente. En el Señor no se puede ser vago. En el Señor no se puede ser de domingo, ni de raticos, ni cuando me duele la cabeza oro. No, en todo tiempo, diligente. En el Señor hay que estar constante, hermano. La palabra lo dice, constante en la oración, fervientes en la búsqueda, dice. O sea, no me puedo detener. Tengo que pensar que su venida es en cualquier momento. Y que cada momento que estoy viviendo está siendo registrado allá en la gloria. Y que va a ser contado. Y los galardones van a venir, depende de lo que yo haga aquí. Si no, mi hermano, si usted llega, bate en los bliches. Allá, remontado allá en la colita. Yo quiero estar ahí al lado de él. Yo quiero estar cerca. Yo me voy a poner a gallú como dos que le dijeron, Señor, ¿tú crees que es posible que cuando lleguemos al reino de los cielos estemos uno a tu lado y el otro a tu lado? Yo no me voy a atrever a tanto, pero yo quiero estar cerca de él. Yo no quiero tener los bliches, yo quiero tener cercanía, yo quiero tener relación con él. Y no cuando llegue allá querer venir como de que, ahora me va a venir a llantar. Me imagino que eso será lo que va a decir el Señor. Mientras estuviste en la tierra, en ningún momento me amaste, me declaraste, me buscaste, me serviste. Y ahora quiere venir a tener cercanía conmigo. Olvídate de eso, papá. Los que me obedecieron son los que van a estar aquí al lado mío. Siéntate allá, mira el evento. Que Dios nos libre de eso, hermano. Vamos a accionar en el nombre de Jesús. Vamos a movernos porque los momentos, hermano, no vuelven atrás. Cada oportunidad que tenemos, hermano, es para que accionemos. Cada momento en nuestra vida es para que marquemos la historia, pero para bien. Cada momento, hermano, no se vuelve a repetir. Y dice entonces ahí, dice, que seamos diligentes. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid, óyeme, añade a tu fe, tú que dices que tienes fe, añade virtud. ¿Qué es virtud? Tener virtudes, accionar, poner en obra lo que el Señor te ha enseñado, aquellos dones. Añádele a tu fe virtud, dice. Y a esa virtud, dice, añádele conocimiento, no lo haga lo loco. Lo que le vas a hacer al Señor tiene que ser de verdad, tiene que ser bien preparado. Y si tú no naciste para cantar, hermano, aplaude. Mentira, hermano, cántele al Señor. Cántele al Señor, hermano. Dice, y entonces el conocimiento, dominio propio. ¿Sabe por qué dominio propio? Porque muchas veces el conocimiento nos pone engreído y envanece. Y tenemos que ser sujetados. Wow, qué lindo es el Si dejaste el dominio propio, se dañó todo. Y si dejaste el dominio propio, o si tienes el dominio propio y no hay paciencia, se fue. Y yo necesito que el Señor trabaje mucho conmigo en esa área. La paciencia. Ay, la paciencia, hermano. Eso, si se pudiera comprar, hermano. Si se pudiera comprar. Y si eso es una materia, hermano, mire, estoy feo. Estoy feo, tengo que ponerme a trabajar en eso. La paciencia. Wow. Y a la paciencia, dice la palabra, dice que le añadamos piedad. Añadir piedad, hermano. A la paciencia, añadir piedad, porque tenemos que tener piedad y compasión. Amén. Óigame, hermano, estamos hablando de algo que necesitamos a cada momento en nuestro diario vivir. Que lo necesitamos
poner en práctica en cada momento de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder alcanzar aquello divino, aquello eterno. Amén. Entonces dice, a la piedad tenemos que ponerle el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, hermano, tenemos que ponerle el amor. Y sin amor es imposible agradar a Dios. La palabra dice sin fe, pero yo digo, sin amor es imposible agradar a Dios. Amén. Gloria a Jesús, porque si estas cosas si esas cosas, mi hermano, yo creo que nosotros deberíamos como de imprimir ese papelito y tenerlo ahí para leerlo todos los días, hermano, y meditar en cada uno de esos detalles y decir, bueno, hoy me está faltando el dominio propio, se me está subiendo un chin por aquí, bueno, hermano, bueno, aquí me falta conocimiento, necesito conocimiento, fulano, tú me puedes ayudar, hoy me está faltando paciencia, a mí me falta todos los días, Señor, dámela en el nombre de Jesús. Pero la palabra dice que para tener paciencia hay que ser probado. Yo la recibo, la prueba, pero necesito paciencia. Entonces la piedad hoy me está faltando. Necesito piedad, Señor, dame un chin más, por favor. Y pedirla. Necesitamos esto todos los días, en todo momento. Sin eso, hermano, es imposible que agrademos a Dios. Porque si estas cosas están en nosotros, dice, y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos. Si eso abunda en nosotros, vamos a dejar la ociosidad. La ociosidad es cuando tú estás haciendo nada, perdiendo tiempo, inclusive con Instagram y Facebook y toda la porquería, que yo soy uno, que muchas veces el enemigo me engaña y me senté y me conecté con esa porquería. Dejamos de estar ociosos, comenzamos a buscar la presencia de Dios, comenzamos a acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque mira lo que dice ahí. Dice, dejamos de estar ociosos ni sin fruto. ¿Por qué? Porque queremos dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, que Jesucristo. Porque en el momento que tomemos esa decisión y estemos tomando estas acciones en nuestra vida, estamos imitando a Cristo Jesús. Estamos verdaderamente siendo discípulos de Cristo Jesús. En ese momento estamos reflejando a Cristo Jesús. ¿Y a quién tú quieres reflejar? Cuando tú tengas un lapso de tiempo, cuando tengas ese momento que es una única oportunidad que no va a volver atrás, ¿a quién quieres reflejar? ¿A Cristo Jesús o a quién? ¿Tu humanidad? ¿A quién queremos reflejar nosotros? Analicemos, hermano, que esos momentos no vuelven atrás. Y aprendamos, hermano, en el momento en el que fallamos, a tener un momento de pedir perdón. Saber pedir perdón es necesario. Porque como seres humanos podemos fallar y hemos fallado. Pero lo importante es que nos arrepintamos, porque David, con el error que cometió, hermano, sabemos que cometió un error, pero se arrepintió siempre delante de su Dios. Siempre, de continuo, iba y se arrepentía y buscaba el rostro de su Dios. Y se arrepentía de los errores que cometía. Verdaderamente lo hacía, hermano. Y el Señor conocía su corazón. Hagámoslo de todo corazón. Y en el nombre de Jesús, ya, hermano, mire, dice aquí, pero el que no tiene estas cosas, mire lo que dice, tiene la vista muy corta. El que no tiene esas cosas que vimos ahorita, tiene la vista muy corta, dice la palabra. Y dice la palabra que es ciego, o sea, no ve, no sabe para dónde va, o sea, ni se imagina hacia dónde va su camino. No se imagina, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino que eterno. Un reino eterno, no es algo limitado como lo que estamos viviendo aquí. Nosotros estamos luchando por algo eterno. Estamos buscando algo eterno. Estos momentos marcan eternidad. Amén. Eternidad es lo que estamos buscando, y con esto termino. Hermano, mire lo que dice. Con broche de oro cierro. Por esto,
Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas y yo no lo voy a dejar de hacer. Y creo que nuestros pastores no lo van a dejar de hacer. No vamos a dejar de recordar estas cosas. Aunque nosotros ya las sepamos. Aunque usted se la sepa, hermano, tengo que decírselo. Aunque usted se lo sepa, se lo vamos a recordar, hermano, hasta que lleguemos al reino de los cielos. Aunque sea gravoso, decía Pablo en una ocasión, aunque te sea gravoso, te lo voy a repetir. Porque quiero que llegues al reino de los cielos. No me quiero ir solo, yo quiero que tú vayas conmigo. Quiero que sepas que la eternidad se gana aquí. Pero la eternidad en el reino de los cielos, ¿o dónde? Va a depender de nuestras acciones. Va a depender de lo que hagamos en ciertos momentos de nuestra vida. Aunque vosotros la sepáis, y dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Aunque estemos aquí en la iglesia, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Qué hermoso eso, hermano. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis, ¿qué dice? En todo momento tener memoria de estas cosas. En todo momento tener memoria de todas esas cosas. Gloria a Dios. Hermano, póngase de pie y vamos a ministrar en el nombre de Jesús a nuestro Padre Celestial. Vamos a ministrar en el nombre de Jesús un momento de liberación en nuestras vidas. Que en el nombre de Cristo, hermano, nosotros sintamos, hermano, que el Señor Jesús nos ha hablado, hermano. Que nosotros podamos procurar que esta palabra se quede impregnada en nuestros corazones. Vamos a ministrar liberación para que cada uno de nosotros, hermano, medite, hermano, en la importancia de que cada momento de nuestra vida, hermano, cuenta para la eternidad, hermano. Cada momento de nuestra vida cuenta para la eternidad, hermanos. Está registrado ahí, hermano, y no importa lo que hagamos, no podemos devolverlo. No importa lo que querramos hacer, hermano, no hay forma de que volvamos atrás. Por eso tenemos que aprovechar cada momento. Por eso tenemos que atesorar cada momento. Y tenemos por sobre todas las cosas, hermano, que anhelar esos momentos de intimidad. Esos momentos de búsqueda, esos momentos de oración, esos momentos de relación. Momentos de cercanía, momentos que nos recuerden para qué hemos venido aquí a esta tierra, hermano. Y en el nombre de Jesús yo oro al Padre Celestial en esta hora, para que cada uno de nosotros en el nombre de su Hijo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que no hay otro como Él, en ese nombre seamos libres para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones que nos lleven al reino de los cielos. Que entendamos que cada momento cuenta, cada momento, cada oportunidad que el Señor nos da. Pero tenemos que ser obedientes en el nombre de Jesús, aprender la obediencia como Cristo Jesús fue obediente. Por eso el Padre decía, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque el Hijo lo complacía a Él. ¿A quién queremos nosotros complacer con nuestras vidas? ¿A quién queremos nosotros complacer? Lo único que debemos anhelar en nuestra vida es adorarle, servirle, agradarle. Tiene que ser lo primero en tu corazón, amarlo a Él, adorarle, servirle, agradarle. Lo único, tiene que ser la razón de nuestro vivir. Y hay momentos en nuestra vida, hermano, que no deberían terminar para nada, porque son maravillosos. Momentos de gloria, como estar aquí en su presencia y saber que Él nos ha hablado, que Él está preparando su pueblo, que Él está preparando nuestras vidas. Como dice esa alabanza, que hay momentos que no deberían terminar.
Eso es maravilloso. Es maravilloso estar aquí en su casa. Es maravilloso estar aquí en tu presencia. Oh, te adoro, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Que estos momentos, Señor, de gloria no terminen en nuestras vidas, Señor. Que estos momentos, Señor, Padre, de adoración, que estos momentos, Señor, de búsqueda, Padre, no se terminen nunca, Señor. Que aprendamos, Señor, durante la semana, durante, Dios mío, cada día en nuestras vidas, Señor, buscar tu rostro, Señor. Saber que cada momento cuenta, Señor, en el reino de los cielos, Señor. Que cada momento cuenta, Señor, en cada vida que nos rodea, Señor. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Que hay momentos que anhelamos que no terminen, hermanos. Procuremos esos momentos maravillosos en la presencia de tu casa. Es un momento que tú puedes tener en intimidad con Él. Y el Señor, en el nombre de Jesús, anhela tener esos momentos con nosotros, su iglesia, su cuerpo, su pueblo amado. Solo tenemos que buscarlo. Y oro en el nombre de Jesús para que nosotros como iglesia procuremos y busquemos esos momentos. Momentos de gloria, momentos de victoria, momentos hermosos en nuestras vidas, que estén registrados en el reino de los cielos en el nombre de Cristo Jesús. Que aprovechemos cada momento que el Señor nos da para ser un canal de bendición para los demás en el nombre de Cristo Jesús. Pueblo de Dios, sé bendecido en el nombre de Jesús. Y este es un momento en el que el Señor me dice que bendiga al pueblo de Dios y sé bendecido. Sé bendecido en el nombre de Jesús y recibe la bendición del cielo en el nombre de Jesús. Y bendice tu casa, bendice tu iglesia, bendice tu trabajo, bendice todo lo que hagas cada día, a cada momento, en el nombre de Jesús. Bendice a tu familia, bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Cada momento está contado en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Oramos y le pedimos al Padre que en el nombre de Cristo se quede con nosotros y que nos dé una semana de victoria. Hay un mes que está por iniciar y que sea un mes glorioso y lleno de bendición. Que nos dé días llenos de su gloria, días en su presencia, días en lo que anhelemos adorarle, glorificarle en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana gloriosa y hermosa. Gracias por este mensaje, Señor, que tú nos has dado, por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, reunirnos, congregarnos delante de ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Porque sabemos, Señor, que cada palabra, Señor, ha entrado en nuestros corazones, Señor, y permanecerá ahí en el nombre de Jesús. Gracias porque esta será una semana de victoria para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Que el Señor les